Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con continuidad. Así que, bueno, directamente vamos a hacer más ejercicios porque no hay nada más nuevo que aplicaciones de continuidad. Así que comenzamos. El ejercicio 32 me pide determinar los puntos de continuidad y clasificar las discontinuidades de las siguientes funciones. Tenemos acá 5 funciones. Vamos a comenzar con la primera, que es la función parte entera. Esta es la que le asigna a cada número su justamente parte entera. Si es 1,5 nos devuelve 1, si es menos 0,3 nos devuelve menos 1, siempre el entero que es menor al número que tenemos en decimal. Si vamos a la gráfica de la función parte entera, ya la hemos visto con anterioridad, es esta de acá, y podemos observar que en cada número entero nosotros tenemos que por izquierda se acerca a un valor, por derecha se acerca a otro, o sea, se acerca acá, por ejemplo. Cuando yo me acerco al 1 por izquierda, la función tiende a ser 0, o sea, el límite lateral por izquierda es 0. Si yo me acerco al 1 por derecha, estoy acá arriba, entonces el límite lateral es 1. Y así con cada una que voy a tomar. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la función va a ser continua para todos los números reales, menos para justamente los números que sean enteros. Podemos poner entonces que f1 es continua en todos los reales, menos los z, menos los enteros. Y lo que vamos a ocuparnos ahora es decir que en los enteros tenemos discontinuidad. ¿Qué tipo de discontinuidad tenemos? Tenemos discontinuidad inevitable de salto finito en x igual a a, bien, siempre que a sea un número entero. O sea, para todo a entero, f1 es discontinua inevitable de salto finito. Recordamos que las discontinuas inevitables eran las que por izquierda hacen una cosa, por derecha hacen otra. Y ahí tenemos el a completo. En el b tenemos ese f sub 2 de x igual a, y tenemos acá una función por partes que tiene esta forma si x es distinto a menos 4, y tiene esta forma de acá, la función constante 3, si x es igual a menos 4. Dicho sea de paso, la de arriba es una función racional. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros sabemos que las funciones racionales son continuas en todo su dominio, bien, y el valor que no está en el dominio de esta función es el menos 4, que justamente es el que está definido acá como 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular f en menos 4, que sabemos que es 3, y vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 4. Si esos me coinciden, la función va a ser continua, si no, va a presentar una discontinuidad en ese lugar que va a ser el menos 4. Entonces vamos a mis 4 pasos de analizar la continuidad, mis 3 pasos de analizar la continuidad. El primero, hacer f de menos 4. f sub 2, tendría que decir acá, de menos 4, va a ser igual a 3, porque cuando x vale menos 4, justamente, la función vale 3. Entonces, mi conclusión es que existe f sub 2 de menos 4. Luego vamos a buscar el límite. Límite cuando x tiende a menos 4 de f sub 2 de x. Acá lo voy a dividir. No lo voy a dividir nada, lo voy a hacer derecho. Si esto no tiene izquierda-derecha, es todo lo mismo. Si me acerco por la izquierda o por derecha, vale lo mismo. Entonces no hace falta hacer los laterales acá. Entonces aplicamos directamente. ¿Qué pasa? Si yo hago el reemplazo directo, acá me va a quedar 0 sobre 0. Y cuando tenemos sobre 0 sobre 0 es una indeterminación justamente de ese tipo. Y lo que tenemos que hacer es salvarla. La vamos a salvar factorizando. Acá vamos a factorizar aplicando la fórmula resolvente, que nos va a dejar esta parte de acá. Eso te dejo para hacerlo acá, porque si llegaste hasta acá, una resolvente no es nada para vos, supongo. Entonces me queda esta expresión donde puedo simplificar los 2x más 4. Ahora sí, podemos aplicar el reemplazo y calcular que el límite vale menos 9. ¿Qué pasa ahora? Fíjense, tenemos que existe el límite, este se cumple, pero el límite vale menos 9 y la función en el punto vale 3. Entonces no se está cumpliendo la tercera condición. Y cuando la función no es continua, pero sí existe el límite, tenemos una función discontinua evitable. En este caso decimos que f va a ser continua en todos los reales, menos el menos 4, y que en menos 4 hay una discontinuidad evitable. Y así es como se escribe. Bien, vamos al próximo. En el C tenemos directamente una función racional. Como tenemos que buscar los puntos de discontinuidad, a mí me interesa primero saber el dominio de la función.
el dominio de esta función va a ser todos los reales menos el 2 y el 1. ¿Por qué saco esos dos valores? Porque al hacer una resolvente en el denominador nos damos cuenta que 2 y 1 son las raíces, son los que hacen que el denominador valga 0 y son los que queremos sacar. ¿Qué sabemos de la función racional? La función racional es continua en todo su dominio, o sea que ya podemos poner que f sub 3 va a ser continua para todos los reales menos para el 2 y el 1. Sabemos que en 2 y en 1 va a tener discontinuidades la función. Lo que queremos averiguar ahora es qué tipo de discontinuidad tiene, porque el ejercicio me pide clasificar las discontinuidades. Empezamos con x sub 1 igual a 2. Primero vamos a buscar el primer paso f sub 3 de 2. Cuando reemplazamos acá por 2 y acá por 2 me queda 5 sobre 0. Y como esto me queda 5 sobre 0, vamos a decir que no existe f sub 3 de 2. Ojo que acá no es correcto poner que 5 sobre 0 es infinito como una respuesta. ¿Por qué? Porque acá estamos buscando el valor puntual. Acá me alcanza con decir que el valor puntual no existe, entonces le mandamos no existe f sub 3 de 2. Ahora sí vamos a buscar el límite cuando x tiende a 2 y cuando reemplazamos que me da 5 sobre 0, como estoy buscando un límite, acá sí es correcto poner infinito. Voy a poner infinito solo porque acá tendríamos en realidad que hacer 2 por derecha, 2 por izquierda, uno me da más infinito y el otro me da menos infinito, entonces podemos poner como respuesta infinito solo, que dije que era la opción para poner cuando los dos te daban distintos. Si no, poné por izquierda te da una cosa, por derecha te da otra cosa y listo, lo dejas así. Bueno, lo que me importa acá a fin de cuentas es que no existe el límite. No existe el límite porque uno de los dos tiende a infinito. Entonces acá tenemos una discontinuidad inevitable de salto a infinito cuando x es igual a 2. Por lo tanto, ya tenemos analizada la discontinuidad en el 2. Nos falta la discontinuidad en el 1. Para eso vamos a hacer los mismos pasos. Primero, f sub 3 de 1 me da 0 sobre 0, que eso significa que no existe f sub 3 de 1. Recordá, acá no lo tomamos como indeterminada para resolver. Acá directamente no existe porque no puedo reemplazar, no puedo resolver. Ahora sí, vamos a resolver esta indeterminada. Acá sabemos que cuando reemplacemos en el límite me va a dar indeterminado, entonces ya directamente lo factorizamos. Escribimos la factorización de numerador y denominador. Podemos simplificar los x menos 1 y una vez que reemplazamos obtenemos que esto me da menos 2. A ver, las dudas, 1 menos 2 menos 1 por 2 menos 2. 1 más 3, 4, 4 sobre menos 2, menos 2. Y acá entonces, fíjense que el límite lo pudimos salvar. Por lo tanto, existe el límite y si la función es discontinua pero existe el límite, tenemos una discontinuidad evitable en x igual a 1. Y ahí tenemos analizado ya todo lo que se puede analizar en cuanto a continuidad y discontinuidad del C. Vamos al próximo. Bien, el D, muy parecido al B en realidad. Vamos a hacer un análisis bastante parecido, donde acá me interesa solamente el 1. ¿Por qué el 1? Porque el 1 es el valor que no está en el dominio de esta fracción y además es el punto que me marca justamente la función por partes. Entonces, sabemos que fuera de ese 1 tenemos la función racional que va a ser siempre continua, así que eso me despreocupo y nos ocupamos de esto de acá. Entonces, f de 1, si nosotros entramos por 1, entramos por acá, vale menos 5. Vamos a decir que existe f sub 4 de 1. Ahora vamos a buscar el límite. Como quiero buscar el límite acá, por izquierda y por derecha, voy a entrar por esta función, porque son los valores que siguen siendo valores distintos a 1, si me acerco por la izquierda o por la derecha. Entonces, directamente vamos a hacer este límite. Si reemplazamos directamente, me queda 0 sobre 0. 0 sobre 0 es indeterminada. Vamos a factorizar este numerador. Esta ya la hicimos unas cuantas veces en esta serie de videos. Me da esta factorización. Bien, y lo que me importa es que x menos 1 lo voy a simplificar con x menos 1. Ahora podemos reemplazar por 1 y conseguimos que ese límite me da 3. Conclusión, bien, existe el límite, existe la función, pero no son iguales. Como no son iguales, bien, porque uno vale 3 y el otro vale menos 5, decimos que tenemos una discontinuidad, pero como existe el límite, es una discontinuidad evitable en x igual a 1. Vamos a decir que f sub 4 es continua y que es discontinua evitable en x igual a 1. Próximo.
El e, bien, ahora tenemos una función por partes donde se comporta como una cuadrática cuando x es menor o igual a 3 y como una función afín cuando x es mayor que 3. Si analizamos por cada parte, esto va a ser continuo y esto va a ser continuo para menores iguales a 3 o para mayores que 3. Para menores solo que 3, perdón, y para mayores que 3. Entonces sabemos que por sus partes van a ser continuas. Lo que me importa ahora es qué pasa en el 3. Vamos a ver primero f sub 5 de 3. Si yo reemplazo por 3 tengo que entrar por acá, porque la x es menor o igual a 3. Entonces me da 3 al cuadrado 9 menos 2, 7. Ya tenemos la primera calculada. Existe f sub 5 de 3. Se cumple la primera condición. Ahora vamos a hacer límite cuando x tiende a 3 de f sub 5. Acá sí voy a tener que hacer sí o sí los laterales. Me acerco por la izquierda y me acerco por la derecha al 3. Entonces hago los dos límites. Si me acerco por la izquierda, tomo valores más chicos, o sea que entro por acá. Entonces hago este límite que me da 7, que es el mismo reemplazo que hicimos en el primer paso. Y ahora si me acerco por la derecha, entro por acá, por los mayores a 3. Entonces es 2x más 1, que me va a dar como resultado también 7. Conclusión, como los dos laterales me dan 7, el límite general vale 7. Y acá fíjense que va a ocurrir que la función va a ser igual al límite de la función en el punto indicado. Por lo tanto, acá voy a decir que esta función es continua en todo el dominio. ¿Por qué en todo el dominio? Porque sabemos que antes del 3 es continua, que después del 3 es continua y comprobamos que en el 3 también es continua. Entonces ya puedo decir que f sub 5 es continua en todo su dominio. Próximo. El ejercicio 33 me dice que, dadas las funciones, y acá tenemos tres funciones distintas, hay que determinar para cuáles de ellas se puede definir una función f mayúscula sub i desde R en R, o sea, dominio de los reales hacia los reales, continua, tal que coincida con f sub i. Es decir, que voy a hacer una f mayúscula sub i que va a ser igual a f sub i en todo el dominio de la f minúscula. O sea, para todo el dominio de la f minúscula va a ser igual. Para valores que no estén en el dominio de la f minúscula voy a tener que pilotearla para que me quede continua. Que ahora vamos a ver cómo lo hacemos. En realidad sale solo, lo vamos haciendo mientras vamos comprobando la continuidad. Bien, vamos a tomar entonces la función f sub 1, que es x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Primero, el dominio de esta función es todos los reales menos el 2. Vamos a tratar ahora de ver cómo poder... Bueno, primero vamos a analizar la continuidad de esta función. Yo voy a poder convertir la función en otra función que sea continua, modificándole algún valor, siempre que la discontinuidad que yo encuentre sea una discontinuidad evitable. Esa es para lo que me sirven las discontinuas evitables, es para poder transformarlas. Entonces vamos a ver qué discontinuidad tenemos en 2. Si buscamos f sub 1, 2, me queda 0 sobre 0, entonces no existe. Si buscamos el límite, acá me queda la indeterminada 0 sobre 0, que vamos a salvar, factorizando, haciendo una diferencia de cuadrados en el numerador, simplificando y dejando acá como resultado 4. Entonces existe el límite cuando x tiende a 2 de f sub 1. Ahora la función no es continua porque no se cumple el primer punto, pero como existe el límite, la función es discontinua evitable en x igual a 2. Si la función es discontinua evitable, nosotros podemos salvarla. ¿Cómo la vamos a salvar? Vamos a decir que f mayúscula, la función que va a ser igual a esta en todo el dominio de esta, bien, importante tener en cuenta que es el dominio de esta de acá, en los reales menos el 2. Entonces, si yo digo que es x más 2, que es la simplificación de esta de acá, me queda solo x más 2, bien, se va a cumplir que para todo el dominio de esta función, si yo reemplazo por cualquier número menos el 2, me va a dar un valor que acá va a ser el mismo que este. Y si yo reemplazo por el 2, acá no lo voy a poder resolver, pero no me importa, y acá sí la voy a poder resolver, me va a dar 4, y ese 4 va a ser justamente el 4 que me va a quedar acá para decir que la función es continua en ese punto. Entonces ahí tenemos una función, pudimos modificarla para conseguir una continua que sea equivalente a la de acá en todo su dominio, bien, teniendo en cuenta, y es muy importante tener en cuenta esto, que acá le agregamos el valor del dominio que le faltaba. A esta le falta el 2, a esta le agrego el 2, el dominio de esta es todos los reales, bien, es una función lineal. Bueno, vamos al próximo.
ahora tenemos f sub 2 de x es igual a el valor absoluto de 3 menos x sobre x menos 3. Esta ya hemos trabajado unas cuantas de estas, así que también lo voy a hacer medio rapidito, el análisis cuando hagamos la separación, pero primero vamos a ver el dominio. El dominio de esta es todos los reales menos el 3, así que vamos a analizar qué pasa en el 3. Primero, si voy a hacer f sub 2 de 3, me queda 0 sobre 0, no existe f sub 2 de 3, ya sabemos que tenemos una discontinuidad. Vamos a ver si existe el límite. Antes de analizar el límite, vamos a darle un poquito forma de esta, como ya hemos hecho anteriormente. Yo necesito primero que la x esta sea positiva para poder dar la definición sin mezclarme. Yo necesito hacer esto, si vos podés hacerlo sin mezclarte con la definición, hacela a tu gusto. A mí me gusta modificarla así porque me resulta más cómodo a mí. Entonces, ¿qué hago? Factor común menos 1 para dejar x menos 3. Fíjate que acá les cambio el signo porque dice factor menos 1. Y los ordeno para que me quede como la de abajo, que es lo que voy a usar cuando la define. Entonces acá después, ¿qué hago? La propiedad del factor común, la propiedad del módulo, que el módulo de una multiplicación es la multiplicación de los módulos. Me quedaría el módulo de menos 1 afuera, que sabemos que es 1, así que directamente no lo ponemos. Ahora sí, aplicamos la definición de valor absoluto para tener dos funciones. Si x es mayor o igual a 3, va a ser x menos 3 sobre x menos 3, que me da 1. Y si x es menor a 3, va a ser menos x menos 3 sobre x menos 3, que me da menos 1. Bien, esta es parecida a la función que hacíamos de los signos, para arriba o para abajo, dependiendo del valor, solamente que está desplazada 3 unidades. Igual, no importa saber eso, lo que importa es saber que si x es mayor o igual a 3 vale 1, si x es menor a 3 vale menos 1. Ojo que esto vale para toda x distinta a 3, porque 3 está fuera del dominio, bien, y esto sigue siendo f sub 2. Si vamos a buscar el límite acá, el límite no existe en x igual a 3 porque yo me acerco por izquierda es menos 1, me acerco por derecha es 1, ni siquiera voy a escribir el análisis, ya directamente decimos que no existe el límite. Como no existe la función, no existe el límite, más importante, no existe el límite, tenemos una discontinuidad inevitable de salto finito en este caso, porque salta de un valor a otro, porque no coinciden los laterales. Entonces, cuando tenemos una discontinuidad inevitable, no podemos modificar la función para que me quede continua. Entonces este ya termina así, no puedo modificar la función. Y entonces, bueno, no existe una f mayúscula de 2 continua en x igual a 3. Listo, chau picho, próximo. El 34 tiene dos consignas. Tenemos primero la a, que vamos a probar que si f es una función continua en x igual a a, entonces el módulo de f, el valor absoluto de f, también lo verifica. O sea, el valor absoluto de x también va a ser continua en x igual a a. ¿Qué vamos a hacer para demostrarlo? Después hacemos la b, empezamos por la a. Vamos a decir primero que si f es continua en x igual a a, esto ocurre si y solo si, por definición de continuidad, el límite cuando x tiende a a de f de x es igual a f de a. O sea que existe el límite, existe la función y ambos son iguales. Con decir esta ya estamos diciendo las tres cosas. Esto vendría a ser la tercera comprobación que nosotros hacíamos en continuidad. Por otro lado, nosotros sabemos que por propiedades de los límites, si yo hago el valor absoluto de la f acá, me va a dar el valor absoluto de lo que sea como resultado del límite. Por lo tanto, yo puedo decir que el límite cuando x tiende a a del módulo de f de x es igual al módulo de f de a. Y si se cumple esto, bien, por definición de continuidad, que es lo mismo, el mismo sí, solo sí que hicimos para este lado, ahora lo vamos a hacer con este, entonces puedo decir que el valor absoluto de f va a ser continua en x igual a a. Y ahí ya lo demostramos. Vamos ahora a mostrar, mediante un ejemplo, que la afirmación recíproca no es cierta. O sea que vamos a decir que si el módulo de f es continuo en x igual a a, no necesariamente f lo va a hacer también en x igual a a. Para dar un contraejemplo de esto, podemos tomar, por ejemplo, una función, bien, donde los laterales no me coincidan, bien, yo me acerco a 1, bien, por derecha y me da 3, me acerco a 1 por izquierda, me da menos 3. Pero si yo hago el módulo de los dos me coinciden, porque si yo hago ahora el módulo de menos 3 o de 3, me da todo 3, entonces puedo decir que el módulo de f de x va a ser igual a 3. La función normal, por decirlo así, está definida por partes, pero la módulo, en este caso,
o la valor absoluto, la función valor absoluto va a ser igual a 3 porque estos dos hacen los dos positivos en todo el dominio. Entonces la puedo definir así. Y fíjate que yo puedo decir que esta va a ser continua en todo su dominio, porque es una función constante, pero esta no va a ser continua en x igual a 1. ¿Por qué? Porque por un lado es una cosa, por otro lado es otra, no coinciden los laterales, es una discontinuidad de salto infinito. De salto finito. Entonces vamos a decir que valor absoluto de f es continua en x igual a 1, pero f no lo es. Y ahí demostramos con un ejemplo eso de acá. Y ahí tenemos el 34 terminado. Bien, con esto hicimos unos ejercicios más. Habrán notado que me salteé uno, que no le pude encontrar la vuelta. Si después le puedo encontrar la vuelta, haré un video con ese que me salteé. 33C me salteé. Nobleza obliga a decir que no me doy cuenta cómo hacerlo, así que ya veré cuando me salga cómo hacerlo, cómo grabar un videito para ponérselos. Bueno, espero que tengan muy buena semana. Nos vemos. Chau, chau.